Hola chiquillos, nos encontramos en la clase de lenguaje con los textos no literarios y el objetivo es reconocer que los textos no literarios nos entregan información. Bueno, ya. Y aquí tenemos algunas diferencias. ¿Ya? Textos literarios tienen lenguaje connotativo, el lenguaje desempeña una función poética, ¿verdad? En cambio, los textos no literarios, el lenguaje es denotativo, el lenguaje desempeña una función referencial. No literarios. Los textos no literarios más habituales son los textos científicos, textos administrativos, jurídicos, periodísticos, publicitarios, digitales. Ya, y aquí tenemos tipos de texto. Los literarios, que los vamos a recordar un poquito porque nosotros ya vimos esto, pero no tiene nada de malo que lo toquemos un poquito, ¿cierto? Entonces los literarios, aquí podemos encontrar los cuentos, los microcuentos, las novelas, leyendas, fábulas, obras dramáticas, poemas, etc. Y en los no literarios, aquí entran las noticias, las crónicas, las reseñas, contratos, recetas, instrucciones, manuales, reportajes, avisos, cartas a un director, currículum vitae, informes, blogs, folletos, artículos de opinión, editoriales y más. Existen más. Los textos no literarios tienen una claridad en el lenguaje y una ausencia de ficción. O sea, aquí todo es verdad. Predomina la función referencial del lenguaje debido a que entrega información que caracteriza a los textos no literarios. Ya, los textos no literarios, los textos no literarios se fundamentan en el mensaje entregado y no en la intención de crear belleza en un lenguaje, como es el caso de los poemas, ¿verdad? Los normativos regulan y ordenan la conducta o información de cómo se debe llevar a cabo una tarea determinada. Los informativos son tipos de texto a través del cual el emisor da a conocer al receptor algún hecho, situación o circunstancia. Y aquí tenemos ejemplos, ¿cierto?, de textos no literarios. La receta. La receta a nosotros nos da instrucciones de cómo preparar una comida. Bueno, ya acá hay otro, por ejemplo, está el manual de uso de un teléfono. Aquí nos está indicando paso a paso qué debo hacer yo con este teléfono nuevo, qué tengo que hacer primero y lo que consigue. Acá tenemos otro, que son afiches, murales o qué sé yo, que también a nosotros nos entregan un mensaje. Si ustedes lo ven, por ejemplo, dice, el agua vale más que el oro. Unidos podemos defenderla. ¿Ya? ¿Qué significará eso? Que tenemos que cuidar nuestra agua. Y si todos nos unimos, podemos hacer que perdure por miles de años, ¿verdad? Vale oro porque hay que cuidarla. Vamos a ver un poquitito en gramática, sinónimos y antónimos. Los sinónimos. ¿Qué son los sinónimos? Es una palabra con el mismo significado, pero con otras expresiones. Por ejemplo, sacapuntas es lo mismo que decir afila lápices, ¿cierto? Los antónimos es una palabra que tiene un significado opuesto a la palabra. Por ejemplo, si yo digo abrir, lo contrario es cerrar, ¿verdad? Y aquí yo les puse algunos ejemplos, sinónimos. Contento, alegre, es lo mismo. Hermosa, bonita, bella, caminar, andar, brincar, saltar, rostro, cara, cariñoso, amoroso, tierno. Todas esas palabras significan lo mismo. En cambio, el antónimo es todo lo contrario. Si yo digo alto, lo contrario es bajo. Si yo digo pequeño, lo contrario es grande. Alegre, triste. Mucho, poco. Debajo, arriba o encima. Lleno, vacío. Bueno. Y aquí hay algunas preguntas frecuentes. Bueno, en una prueba salió este afiche. Un afiche que dice
cuando suba recuerde que no tiene tu misma energía. ¿Quién? Este señor, ¿verdad? También es válido porque anda con un burrito. Abajo dice, ponte en sus zapatos, cede el asiento en el transporte público. Bueno, y acá las preguntas decía, ¿qué tipo de texto es el que acabas de leer? Este texto es un afiche, ¿verdad? ¿A qué persona está dirigido este afiche? Bueno, aquí es una pregunta implícita, por lo tanto yo tengo que pensar para contestar. Y aquí, lógicamente, que este afiche está apuntando exclusivamente a los jóvenes y a los niños, ¿verdad? ¿Qué significa lo mismo que la palabra cede en el texto? Bueno, y aquí estamos hablando de un sinónimo. Ceder es dejar. Ceder el asiento o dejárselo a la persona que lo necesita. ¿Qué significado tiene en el texto la palabra ponte en los zapatos? Lenguaje figurado. Ponerse en el lugar de esta persona, ¿verdad? Y eso sería. Que tengan un lindo día. Nos vemos.